Hola misteriofanáticos, yo soy Bonnie. Y yo soy Capi. Y la vaca. Y la vaca. Y hoy venimos a hablaros sobre... El estrangulador de Cleveland. ¡Wow! Demasiados datos en ese título. A ver si adivino. Sí? Su nombre era Anthony Edward Sowell. Más concretamente conocido como el estrangulador de Cleveland por la prensa de la época. Este tipejo, además de matar a 11 mujeres con sus propias manos, se dedicó luego a convivir con sus cadáveres. Madre mía, si es que el título se ha quedado corto al final. Yo pensé que estabas dando ya todos los datos en el título y se ve que no. Vale, venga, vamos a situarnos dónde está Cleveland. Pues tenemos que volver a Cleveland otra vez. Sí, efectivamente. Después de aquel episodio sobre el descuartizador de Cleveland, también conocido como el asesino del torso, otra vez volvemos a Cleveland. Yo no sé tú, pero físicamente a Cleveland no pienso ir. Yo tengo mis serias dudas y es más, ¿puedo hacer un Google Map rápidamente antes de que empieces? Hazlo. Saben que me gusta mucho situarme porque quiero saber en qué parte del mundo estamos. Pues en el condado de Cuyahoga, en Ohio, en Estados Unidos. Bueno, ahora tengo más datos, ahora lo tengo clarísimo. A ver, si miramos el plano de Estados Unidos, pues lo que viene a ser a la derecha... El plano. Bueno, es que yo no sé si la Tierra es plana o si es circular. Por favor, Oh, no. Mira, acabo de ver un pelo que se ha pegado por aquí. Ah, mira qué bien. A la vela. A ver si se va a prender fuego. La vela de pilas. ¿Será mía? Pues... Te lo digo porque... Puede ser. Pues, o de la vaca. O de la vaca. Sí, ya estaba tardando en meterme contigo, sí, pobrecita. Oye, por cierto, ¿ha comido hoy? Sí. Vale, así está más tranquila. Pues si nos situamos en el mapa, vamos a la derecha arriba, hay unos lagos, pues por debajo de esos lagos. Y seguramente, si nos habéis estado siguiendo hasta ahora, os sonará esa zona, porque es que yo no sé qué pasa en esa zona. Mucho en esa zona. Esa zona está mardita. Es una especie de imán para los asesinos en serie. Por favor, venga, sigue. Pues concretamente vamos al este de Cleveland. El este de Cleveland se conformó como ciudad en 1910, aunque pertenece en sí mismo a la ciudad de Cleveland. El este de Cleveland fue construido o formado por inmigrantes escoceses. En la actualidad es una población principalmente afrodescendiente y es una ciudad de clase trabajadora, de clase humilde. En su máximo apogeo está este de Cleveland. Espérate, ¿no estarás hablando de East Cleveland? East Cleveland, el mismísimo. ¡Qué barbaridad! Estamos hablando de East Cleveland. Wow. Formaba en los años 50 más o menos unas 40.000 personas. ¿Pero qué es lo que ocurrió? Pues que empezó a haber problemas y conflictos sociales, llegó el paro, llegaron las drogas y hubo una gran cantidad de familias que abandonaron literalmente sus casas. Perdona, y con tanto asesinato que ha habido por allí, no me extraña nada que descienda esa población. En la actualidad, en los años 90 llegaron a haber 33.000 personas y en la actualidad unas 17.800 aproximadamente. ¿Qué es lo que ocurrió? Pues que concretamente el East Cleveland está conformado por casas de estas muy monas, unifamiliares, que eran muy comunes en las películas de los años 80. ¡Oh, qué chulo! Siempre he querido poder tener una casa así. Eso sí que me ha dado envidia. Si vas a vivir al East Cleveland, la vas a tener. No, prefiero seguir viviendo en un piso. Te voy a decir por qué. Porque se vaciaron completamente. Y de hecho, si os metéis en Google, concretamente Elderwood Avenue y Chapman Avenue, están como si fueran avenidas fantasmas, casas fantasmas, incluso cubiertas por la vegetación. El problema es que esas casas que estaban abandonadas, muchas de ellas fueron ocupadas por bandas, por indigentes y también para el consumo de drogas y el trapicheo. ¿Sabes qué pasa? Que me he girado para detrás porque creo que nos está acompañando un espíritu dentro de todo esto. ¡Wow! Porque en el cartel de la vaca en el tejado se está apagando y ascendiendo.
Espíritu o pilas. Podría ser también las pilas, pero ya que estamos en un programa de misterios... Vamos a decir que se enciende y se apaga. Pero se está apagando, nos está abandonando. Tan, 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 tan. Habrá que comprar pilas. Por favor, Bueno, sigue. pues Sí que da bastante miedito, ¿eh? También es una zona donde se podría grabar perfectamente ahora una nueva temporada de Walking Dead. Pero total. Que por cierto, que no haya visto Walking Dead, a ver, que salga ya corriendo a verla. Bueno, tiene sus temporadas, ¿eh? Sí, bueno, Tiene tiene sus de todo. temporadas. Pero a quien le gusta Walking Dead, Sí. lo defiende a tope. Yo la defiendo, pero tiene sus temporadas. Bueno, sí. ¿qué te parece si hablamos un poquito de la familia de Anthony Edward Sowell, nuestro infame protagonista de hoy, el psicópata de Anthony? Me parece muy bien, ya sabemos ¿Sí? dónde estamos en el mapa, así que vamos a ver qué ha pasado. Pues Anthony Edward Sowell nació el 19 de agosto de 1959 en la ciudad de Cleveland y se fue a vivir, evidentemente, con su madre a el este de Cleveland, es decir, East Cleveland. Que mola más decirlo así, ¿verdad? Sí. Su madre, y es bastante pertinente nombrarla, se llamaba Claudia Gertrude Garrison. Esta mujer, si la podríamos calificar como demonio, yo creo que nos quedaríamos cortos. Es que esto se va a ir empeorando a cada ratito. Sí, porque era una madre soltera que se encargó de criar a sus 7 hijos ella sola. La historia fue que una de sus hijas tuvo otros 7 hijos, que también esta era madre soltera. Esta mujer enfermó y tuvo que volver a casa de su madre con sus 7 chiquillos. Ostras. Falleció dejando a 7 huérfanos, Está mal. al cargo de Garrison, la abuela. La abuela de la familia al final tenía a todos sus hijos y a sus nietos todos juntos. Os recuerdo porque os podéis liar un poco, ¿eh? Garrison era la madre de Anthony Sowell, el psicópata, y la abuela de estos 7 chiquillos que estaban conviviendo. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Pues una sobrina de Sowell, de nuestro psicópata de hoy, llamada Leona Davis, llegó a contar cómo los maltratos eran continuos en esa casa, principalmente para ella y para sus hermanos por parte de su abuela, Garrison. Se dedicaba a humillar a los niños delante de los demás niños y sus tíos, que estos, pues no sé, tíos y tías, que no se metían demasiado en el maltrato que estaban sufriendo los nietos. La casa de los horrores. Probablemente. Tal es así que Leona Davis cuenta que Garrison, su abuela, una vez la desnudó delante de todos los niños y comenzó a azotarla con unos cables de electricidad hasta que le provocó sangre en la espalda. Wow. También cuenta cómo su tío, Anthony Sowell, durante 2 años, a partir desde que cumplió ella 10 años, se dedicó prácticamente a violarla durante todos los días. Pero no solamente él, el resto de los varones de la familia también participó, es decir, de sus tíos. Como decía, la casa de los horrores. Era la casa de los horrores, Ujú. efectivamente. A ver, aquí se ha acabado toda broma, ¿eh? Pues otro detalle más, es que resulta que Garrison, además de permitir esto, incentivaba que todas las visitas masculinas que fueran a la casa abusaran de todas las niñas de la casa. Por eso te digo que Garrison, desde luego, mentalmente no creo que estaría muy bien. No, pero si habría que para nada. clasificarla con una palabra, yo diría demonio. O sea, Creo que es muy buena definición porque la verdad es que nunca sabremos exactamente hasta qué horror han sufrido en esa familia y qué infierno han vivido día a día. Pero bueno, tampoco queremos justificar ahora los actos de este asesino. no, para nada. Para nada, porque eso es injustificable, pero sí lo que nos gusta aquí es ir analizando qué cosas pueden influir a que también una mente se vaya trastornando. Y esa Sí. es la parte interesante. Por lo tanto, ¿qué le puede haber pasado a un niño
que haya estado sufriendo un ambiente así. ¿Qué Un puede haber ambiente estado? tan tóxico, agresivo. Desde Pues luego está ese ambiente formando a una personalidad psicopática, completamente asocial. efectivamente, porque ahora también tiene un problema pues para regular las emociones. O sea, yo creo que las emociones también se pueden confundir. ¿Qué es ira, miedo, qué es placer? Está todo totalmente confundido. Desde luego que esto le va a generar una continua desconfianza hacia todo el mundo. Ujú. Y como decía, también esas emociones que no sabe dónde colocarlas, pues al final también le lleva a unas creencias distorsionadas de qué es afecto y qué es poder. Ujú. Imagínense que al final realmente el pensamiento de ese niño llega a quien te quiere es quien te controla. Sí. Eso es lo que él está viviendo. A quien te toca te va a lastimar. Es el proceso de una víctima que se convierte en victimario, Muy en bien verdugo. dicho, efectivamente. Y si quiero algo de alguien, pues lo que tengo que hacerlo es someter. Ujú. Esas son las lecciones que está aprendiendo esta persona desde que es pequeño. Y al final su sentido de culpa también se va a distorsionar porque ya no es me siento mal porque lastimé a alguien, sino en todo caso me puedo sentir mal si me descubren. Sí. Es que esto es un caos que se le está metiendo ahí en la cabeza impresionante. ¿Qué puede llevar esto? Pues puede llevarle a tener un mecanismo de disociación. Tengan en cuenta que aunque su cuerpo y esos niños están presentes ahí, lo que intentan hacer es ¿cómo puedo sufrir lo menos posible? Pues intentan mentalmente evadirse. Claro, ¿cómo pueden sobrevivir al final? A sobrevivir, que es que solo lo pienso y se me ponen los pelos de punta, la verdad, porque imagínense esa situación, que intentes evadirte porque no puedes ya controlar el dolor y sabes que te tienes que dejar. Eso es horroroso. Pues al final esto puede crear una fragmentación de la identidad. Esto puede hacer que esta persona pues ya sea incapaz de empatizar con el dolor de otro. Fíjense que ni siquiera... Es decir, se desensibiliza total y absolutamente. Totalmente, porque no está ni sintiendo su propio dolor, va a sentir el dolor de otros. Y básicamente, si le añadimos el componente narcisista de creerse el centro del mundo, ahí tenemos ya el embrión de una personalidad muy asocial, un psicópata. Así que tenemos a una persona también que va a tener un comportamiento, pues es normal, que sea frío, que sea distante, que sea mecánico, incluso casi robótico podríamos encontrarnos. Y hasta ahí pues vamos a ir desglosando poquito a poco, pero hasta ahora es lo que podría estarle pasando a ese niño que está creciendo. Pues vamos a hablar un poco sobre la vida de Anthony Edward Sowell. ¿Bien? ¿Qué es lo que hizo cuando salió de esa casa de los horrores? Ajá. Pues cuando el muchacho no llegaba a 19 años, el 24 de enero de 1978 ingresó en el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos. Tenía un historial ya delictivo, pero eran delitos menores, nada grave, nada serio, que le impidiera formar parte de los Marines de los Estados Unidos. Así que se alistó. Tal vez fuese una forma de salir, de escapar de allí. Tal vez. Puede ser, siendo todavía jovencito, imagino que intentaría buscarse la vida y salir de allá, ¿no? Pues concretamente hizo la instrucción militar básica en Carolina del Sur. Luego se capacitó como electricista y el 13 de julio de 1978 fue al ala de la Marina Naval, creo que se dice así, del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos. Básicamente se ocupaba del mantenimiento de los aviones y de todo su sistema eléctrico, pero eran aviones que pertenecían al Cuerpo de Marines. Vamos, los que van en portaaviones y este tipo de cosas. Fíjate que ha entrado en el ejército y a los marines y a mí la verdad es que me chocaba bastante que consiguiera entrar a un sitio así de tanta responsabilidad y está cogiendo trabajos. Sí, pues fíjate, en 1980, con 21 años, se le envió a servir durante un año al extranjero, concretamente al Grupo de Soporte de Servicio de la Tercera Fuerza.
para después otra vez volver a Carolina del Norte. El 20 de enero de 1984, cuando contaba 25 años, Sowell recibió la orden de ir a el Cuerpo de Marines a la base que tenían en Okinawa, en Japón. Allí estuvo sirviendo hasta que luego fue trasladado a California, donde pidió la baja ya del servicio y estuvo durante 3 días más allí hasta que fue dado de alta del servicio con 26 años. Pero fíjate una cosa, porque podríamos pensar que tal vez este tío pues tuvo una vida conflictiva en los marines. Claro, es lo que esperamos. Pues no, nada de eso. Durante su carrera de 7 años en el ejército, fíjate, consiguió los siguientes. Recibió una medalla de buena conducta con una estrella de servicio, una cinta de despliegue de servicio marítimo, un certificado de encomio, un mástil meritorio, 2 cartas de agradecimiento. Se licenció además con honores con el grado de cabo. La verdad es que me has contado la vida en su infancia, ahora me estás contando esta vida a partir que ha tenido desde los 19 años hasta los 26 años y parece que estemos hablando de personas e historias totalmente distintas que no tienen nada que ver. O sea, de repente ha sido brillante en su carrera en el ejército. Yo lo que creo es que probablemente, como lo vimos, por ejemplo, con otros psicópatas como Joe Metheny, el hamburguesero caníbal, probablemente el hecho de tener unas reglas tan estrictas a nivel militar, tener unos superiores que eran claros con él y decían qué tenían que hacer en cada momento, le ayudó a tener cierta estructura, le ayudó a dirigirse en un campo que para él era nuevo, que era el de la estructura propiamente dicha. ¿Sabes qué pasa, Capi? Que eres muy listo. No, no lo soy. Eres muy listo. La vaca ha dicho que sí, pero que también lo duda. Tiene pensamientos contrapuestos. Contrapuestos, ella es así. Y eres muy listo porque de todo eso vamos a hablar en nada. En 2 cositas que nos cuentes más y vamos a hablar un poquito qué ha pasado con el ejército. Pues cuando fue dado de alta del ejército, el muchachote no conseguía mantener ningún trabajo estable. No consiguió adaptarse a la vida civil y empezó a consumir crack. Es decir, se metió en el maravilloso mundo de las drogas, entre comillas. Ya. Quería hacer un chiste, pero creo que no entra. Porque iba a ser, eres un crack. La epidemia de crack dio muy fuerte en la ciudad de Cleveland. Y Sowell, que fue uno de los afectados, también se dedicó a venderlo. Sí consiguió una relación más o menos estable. Se casó con una señorita llamada Kim Yvette Lawson y tuvieron un hijo juntos. Pero hubo un problema. Y es que el tipo se mostraba muy, muy violento y agresivo con ella. Además, era alcohólico, así que Kim se divorció de él y huyó. Sowell fue detenido en varias ocasiones por violencia de género, por consumo de drogas, por trapicheo y por maltratos. Pues me alegro que esta mujer se diese cuenta de lo que estaba viviendo y pudiese huir con el hijo. Probablemente le salvó la vida a ella y a su hijo. Exacto, así que me alegro de esto. Entonces, vamos a volver un poquito a por qué una mente, o sea, por qué una persona que hemos visto la terrible infancia que no nos queremos ni imaginar lo que ha tenido que ser eso, de repente cómo ha podido ser tan brillante en el ejército y no iba nada desencaminado. Él ha estado durante 7 años en los marines. ¿Qué tienen los marines? Pues estamos hablando que entró dentro de un sistema que está hiper regulado, donde cada movimiento está controlado, donde las decisiones no son suyas, las decisiones vienen de arriba. De un superior. De un superior, siempre. Y después, algo muy importante, tiene una identidad dictada por un uniforme. Ajá. Y hasta ahora... Cosa que no tenía en su vida civil. Claro. Por lo tanto, ha entrado además en un sistema jerárquico de obediencia, pero también tiene sus recompensas. Por lo tanto, se ve que este sistema tan cerrado a él lo ha mantenido bien, lo ha mantenido controlado. ¿Qué ha pasado
que de repente esta persona ha salido de este sistema, pero no solamente es que haya salido y haya perdido toda esta jerarquía, sino es que además se ha metido en un entorno totalmente vulnerable y marginal, de nuevo, en una zona donde hay delincuencia, en una zona donde hay drogas. Y ha vuelto a salir el niño que todos conocíamos desde antes, un chico que había sufrido abusos, un chico que tiene furia, que tiene ira, un chico que ha estado abandonado y se ha desatado. Entonces, eso me lleva a una reflexión. Tal vez la única posibilidad de reintegrarse a una vida civil sin liar la parda habría sido en el otro extremo del país, en un ambiente totalmente diferente, con gente totalmente nueva. En lugar de vivir al barrio donde se habría criado con su madre, sus hermanos y sus sobrinos. Pero sabes que hay un síndrome que se llama de desadaptación postmilitar. Ajá. Y esto, aunque tú seas una persona totalmente equilibrada, esto le puede pasar a personas le puede pasar a personas equilibradas, no tienes por qué haber sufrido nada ni tal. ¿Y qué pasa? Precisamente que a esto hay que añadírselo también a este hombre. Pues lo que suele pasar es que como has estado bajo una rutina súper estricta, has estado bajo unas reglas con un propósito definido, les has estado dando también, tienen un sentido de pertenencia a algo, en cuanto dejan el ejército, esa libertad que tendrían ahora hacen que se vuelvan un auténtico caos. Uh-huh. Entonces esas personas no tenían objetivos. No pierden los objetivos porque han estado acostumbrados que todo se lo estén dictaminando siempre desde fuera. Claro. Y el hecho de buscar un objetivo es dopamina en el cerebro. Conseguir objetivos. Conseguir la recompensa son endorfinas. El beneficio. Y por eso quizás se sustituyó en su cabeza esos objetivos por el consumo de drogas que le daban los chutes primero de endorfina y luego, primero de dopamina y luego de endorfina. ¿Ves que dice? ¿Ves cómo sabía que era muy listo? No, que no. Bueno, también lo duda, ¿eh? Sigue teniendo pensamientos contrapuestos acerca de eso. Esta vaca es bipolar. Pues hay síntomas que tiene, síntomas pues te pueden llevar a la ansiedad, a un vacío existencial, todo esto, irritabilidad, impulsividad, agresividad, te puede llevar incluso a entrar en adicciones, uh-huh, a tener una depresión, aislamiento, y te puede incluso llevar a tener ya problemas para poder integrarte de nuevo en la sociedad e incluso buscar trabajo. Uh-huh. Hay perfiles de personas que se ve que necesitan todo muchísimo más estructurados y al no tenerlo, pues los desestabilizan. Claro. Pues déjame que te hable sobre su primer ataque, encarcelamiento y liberación. Primer ataque serio, vamos a decir, aunque luego os daremos un dato, porque este tipo anduvo suelto en el este de Cleveland, o mejor dicho, en toda la ciudad de Cleveland, desde 1985 hasta 1989. ¡Qué peligro! ¡Qué peligro! ¡Qué peligro! Pues en 1989, cuando tenía 30 años, fue acusado de violación, pero de violación de una mujer embarazada de 3 meses. Esta mujer se llama Melbeth Shotwell. Resulta que la mujer fue engañada por Anthony Sowell, el psicópata, a que entrara dentro de casa. La mujer pues entró en la vivienda y al principio estuvieron tomando unas copas, estuvieron hablando, pero hubo un momento en el que ella ya se quería ir. Y su carácter tornó. De repente se volvió muy agresivo. La impidió salir, la retuvo, la redujo y la ató con su cinturón y con una corbata. Le puso un paño de cocina en la garganta para evitar que pidiese auxilio. ¿Sabes qué pasa? Que te está... Deseo. Sí, pidiese auxilio. Es que aquí está ganando al final el acento canario que lo lleva a confundir a Capi, porque normalmente se suele pegar el acento de la península, pero no. De tanto escucharme ya empiezas a confundir todas las C, las Z y las Z. Totalmente. Así que terminará hablando canario.
¡Lo conseguiré! ¿Y tú, euskera? ¡Ostras! Pues, ¿qué es lo que ocurrió en aquel momento? Este tipo, cuando ya tenía a su víctima reducida, empezó a violarla. Y al mismo tiempo la empezó a estrangular con un cable de teléfono. Pero se quedó dormido. La mujer se desató y evidentemente salió pitando a la policía, donde lo denunció. Aquí es el momento donde todos respiramos. Sí, ha ido muy mal, pero ha conseguido. Llegó a decir que pensaba que iba a morir. Dijo literalmente: me asfixió mucho porque mi cuerpo empezó a hormiguear. Pensé que iba a morir. Es que de hecho estuvo a punto de morir. Pobrecilla. La policía llegó a la casa del psicópata y lo detuvo. Sobol fue detenido y acusado de... pero es que me he equivocado, porque es que no llegó a Melvet. Estaba tan colocado que cuando estaba intentando violarla fue cuando se quedó dormido. Bueno, o sea, hasta ese punto el tío era patético. O sea, me alegra repugnante. Oír eso. Bueno, es que no puedo con él, lo siento. No, ni tú ni nadie. El tipo fue sentenciado a 15 años de cárcel. Llegó su abogado defensor con la fiscalía a un acuerdo. Él se declaraba culpable del intento de violación y a cambio el resto de cargos eran sobreseídos. Y ahí estuvo en la cárcel hasta el año 2005, cuando salió de prisión con 46 años. ¿Y qué ocurrió en la cárcel? Pues que otra vez fue una persona modelo, fue un preso modelo. Volvía a tener un sitio muy controlado. Volvemos no podía a hacer ese lo que quería. Sistema hiperregulado. Tenía unas con reglas. Normas. Así que los peritos del Tribunal de Causas Comunes del Condado de Cuyahoga, en Ohio, después de hacer su peritaje, dijeron: este tío seguramente no vuelva a recaer, así que le vamos a permitir salir. Oh, no. Qué equivocados estaban. Este tipo volvió a su barrio y concretamente empezó a vivir en una casa muy mona en el 12.205 de Imperial Avenue en el barrio de Mont Pleasant. Tenemos que es todo ajardinado, con sus casitas, suelen ser dúplex, así. Eso es. En el año 2006 empezó en marzo a trabajar en una fábrica. Hasta ese momento ganaba la vida mediante subsidios sociales y mediante la venta de chatarra. Los vecinos, era un vecino que no era muy problemático, no tenía grandes problemas con nadie y se llevaba bastante bien con casi todo el mundo. Pero había un pequeño problema, y es que desde su casa salía un olor nauseabundo, terrible. Bueno, puede pasar, vamos a ver por partes, porque cuando se revienta una tubería de desagües y de estas de los retretes, como eso se haya reventado por debajo, todo eso empieza a salir y eso puede dar muchísimo mal olor. Había otra excusa, y es que había una empaquetadora de carne, una fábrica de salchichas, justo al lado de casa de Sowell. A ver, no tendría que dar una fábrica de carnes mal olor, pero a lo mejor las basuras no las estaban controlando bien. Y, todos los vecinos lo achacaban a ellos. Si le decían a Sowell: oye, macho, justo cuando paso por delante de tu casa, huele que te cagas, y le decía: ya, pero es que viene de la fábrica, a mí también me está pasando. Claro, tiene lógica, tiene lógica. Puede ser cualquier cosa. ¿Sí? Cuando salió de prisión, el tipo lo primero que hizo fue apuntarse a una web de citas online. Claro, él se anunciaba como un maestro de la dominación que buscaba una sumisa a la que enseñarle. Vale, o sea, lo dejaba así de claro, maestro de dominación. Es que te iba a decir, pues yo un maestro de inglés he estado buscando, pero... Pues ten cuidado, porque este hablaba inglés. Pero no. A ver dónde te metes. A ver dónde me meto. Cuidado con lo que se busca por internet. Y no busques ningún maestro en Cleveland. No, desde luego que no. El acento de ahí no lo voy a coger nunca. Bueno, pues poco después de darse de alta en la web de citas, conoció a una muchacha llamada
Lori Fraser, que curiosamente era la sobrina del alcalde de la ciudad de Cleveland del momento, que se llamaba Frank G. Jackson. Y comenzaron una relación. Que a lo mejor G es de González. A lo mejor. A lo mejor se llama Frank González Jackson. Hay posibilidades de que no, que sea más otro. Pero, o García. O García también podría ser. O Gómez. O Gómez. Pues a mí que no se me ocurren más si con os G. ocurren más nombres o apellidos con G, ya sabéis, en la cajita lo podéis poner, ¿eh? Bueno, pues... Un poquito de humor, porque es que esto va a peor. Aquel trabajo que consiguió en 2006 no le duró mucho. En 2007, concretamente en julio, fue despedido por no aparecer en el trabajo durante 2 días sin ningún tipo de justificación. Así que, muchacho, a la calle. Cuando lo despidieron, el chavalote decidió apuntarse a un curso de primeros auxilios. Ah, pues está muy bien. Sí, pero es curioso porque había sido marine. Y el cuerpo de marines de los Estados Unidos y en todos los del mundo creo que les enseñan primeros auxilios. Bueno, pero también la gente quiere ponerse al día, repasar, actualizarse. Parece que puede pegar un cambio a que quiera ser mejor persona. De hecho, se fue a vivir con su novia Lori. Oye, pues el hombre está poniendo ahora todo de su parte para intentar ser mejor persona. Eso parece. Sí, eso parece. Lo que pasa es que la relación no salió demasiado bien. A lo mejor bien, plata no es. Plata no es. Plata no es. Y plátano tampoco es. El hecho es que la relación no salió muy bien y Lori se separó de él y huyó de casa de Anthony Sowell en 2008 concretamente. Durante ese periodo de tiempo... Que él ya tiene 49 añitos. Sí, hubo algo que le llamaba mucho la atención a Lori y era ese olor tan desagradable, nauseabundo que salía de la casa. Tienen que llamar a un fontanero, tienen que llamar a un albañil para que mire, a ver, o si tienen seguro, que llaman al seguro de la casa, porque ahí hay algo que está mal. Él seguía diciendo que era todo debido a la empaquetadora de carne y Lori le creía. Vivía ahí, no veía cosas raras. Oye, que solo yo he las estado... olía. Yo te digo una cosa, yo he estado viviendo al lado de un barranco durante muchísimos años y el olor que viene de ese barranco no puede ser más nauseabundo. También depende de cómo te esté dando el aire, pero aquello era horrible y había que cerrar todas las ventanas. Y es más, también que nosotros vivimos en una zona donde adoramos a los animales y las vacas, hay que decir. Sobre todo las vacas. Y los pollos. Y los pollos y todo. Mira qué contenta se pone. Sí, también te queremos. Ahora, vuestras cagadas, vaquitas, dichosas vuestras cagadas, que perfuman absolutamente todo el pueblo. Y más cuando las corrientes de aire se mueven de un lado para otro, podemos estar perfumados de este aroma tan natural durante muchísimo tiempo. Pues ya sabes que durante la pandemia hubo mucha gente que se fue a vivir a los pueblos. Claro. Pues es de coña, porque mucha gente que se fue a vivir a los pueblos empezó a poner denuncias contra sus vecinos que vivían en los pueblos, en caseríos, en el monte, porque claro, el gallo a primera hora de la mañana los despertaba hasta los fines de semana. Es que hay que ser idiota, perdona. El olor de las vacas. Hay que ser idiota. El estiércol. Pero hay que ser muy idiota. Hay que ser muy idiota. El campo es lo que tiene, es la naturaleza. ¿Por qué compramos nosotros velas a pilas? Porque con la cantidad de gases que producen las vacas... Que no se quemen las casas. Si encendemos aquí una vela, explotamos. Es su arma contra el ser humano. Bueno, hay alguno que dice que por culpa de las vacas hay el cambio climático. Vale, pero bueno, no toquemos ese tema. No toquemos ese tema porque defiendo las vacas por encima de todo. Vamos a hablar del macabro descubrimiento que hizo la policía en la propiedad de Edward Sowell y su detención. También te tengo que decir que en vez de escribir detención, hemos escrito detneción, que quizás me gusta más. Es una palabra nueva, inventada. Sí, que se llama dislexia, pero me parece súper interesante la detneción. Vale. Así que hablemos sobre ello. Yo soy disléxico, ¿algún problema? No, ya somos dos. Vale. Bien, pues el 22 de septiembre de 2009, cuando Sowell tenía 50 años, invitó a una muchacha, como decís en Canarias, una muchacha. Muy bien dicho, una muchacha. A tomar unas copas. Se llama la Tundra Billups. Al principio
Pues hombre, la chica y Sowell estuvieron hablando, se comportó él muy bien, fue un gran anfitrión, no se mostró en ningún momento violento ni agresivo, ¿Ves que está cambiando? pero de repente ¿Qué pasó? se le fue la pinza. Anthony de repente se enojó, se puso violento, empezó a gritarle, no. a insultarle y de ahí pasó a golpearla. ¡Ostras! Pasó a golpearla hasta dejarla inconsciente. La ató y la violó. ¡Ay, qué horror! Sí. Terrible, sí, vaca, terrible. El psicópata, creyendo que su víctima estaba muerta, se quedó dormido. Pero no estaba muerta, afortunadamente. A mí, yo no sé si lo que más miedo me da es... Bueno, por supuesto, me da muchísimo miedo todo lo que ha pasado, pero un perfil de persona que se relaja hasta tal punto que se duerme es una desconexión emocional brutal, que le importa todo, con perdón, una mierda, y que realmente no sopesa lo que acaba de pasar. O sea, es como si estuviese... Como si no hubiese pasado nada. Como si estaría viendo la tele, cualquier cosa. Sí, cualquier cosa, y de repente dice, bueno, ya está, ahora me voy a dormir y descansar y desconectar. Es que el tipo es profundamente repugnante, o sea, lo siento, pero... También es algo de lo que estaba habituado y se le premiaba cuando era pequeño. Uh-huh. Bueno, el hecho es que la mujer salió corriendo y se fue directamente a la policía. La mujer dio los datos precisos. El nombre se llamaba Anthony Edward Sowell. Vivía en un dúplex en el 12.205 de Imperial Avenue, en el barrio de Mount Pleasant. El policía le tomó la declaración y anotó toda la información. Luego, a continuación, ¿qué te crees que hizo? Pues a ver, la policía, estamos ya en el 2000 y pico. 2009. 2009, pues la policía ya está todo informatizado. Si este hombre ya tiene antecedentes, pues lo van a buscar de inmediato. Pues no. ¿Por qué? Este tío hizo una negligencia policial en toda regla. Cogió el sobre con la denuncia y lo metió en un cajón y se olvidó de él. Ay, Dios mío. ¿Por qué hizo esto? Pues me gustaría saberlo. Bueno, resulta que el policía en cuestión conocía a la Tundra Billups. Es que te ha sonado a la Toya Jackson. Sí, yo creo que el subconsciente... Es que la primera vez que yo lo leí también me vino en la Toya Jackson. ¿Verdad? Bueno, pues el policía conocía a la Tundra Billups y conocía su pasado. Conocía que había pasado varios días en comisaría a las noches por altercados públicos, consumo de drogas, y el tipo pensó que aunque todos los datos eran muy precisos, probablemente se trataría de algún tipo de venganza contra uno de sus socios de vicios. Así que no le prestó más atención. A ver, yo te digo, puede que tenga razón, que a lo mejor pues esta mujer, pues yo qué sé, había denunciado muchas cosas, sabían la vida que tenía. Pero ni tan siquiera mandar a un patrullero a comprobar. Pero, o sea, yo entiendo que a lo mejor dude de lo que esté diciendo la mujer. Vale, venga, puede ser. Pero perdona, tú estás obligado a tener que comprobar si es cierto o no. Eso es así. Es o sea, que si estás hubiera obligado. comprobado da igual mínimamente el perfil de persona claro, que venga. Eso es. Es que si hubiera comprobado mínimamente el perfil de Anthony Sowell, sus antecedentes, había descubierto que era un tío que había pasado varios años de cárcel en prisión, concretamente 15, por un intento de violación. Era un tío que tenía constantes denuncias por abusos y por violencia contra la mujer. Era un tío que tenía fichas por hurto, por trapicheo de drogas, por consumo de drogas, y ni tan siquiera lo miró. O sea, que no le pasó la información a un agente de policía. Y esto es muy, muy relevante, porque debido a esta negligencia se cree que al menos una o dos mujeres de las 11 que fallecieron a manos de Anthony Sowell podían seguir vivas a día de hoy. Pero no me voy a adelantar, Bonnie. De hecho, te has adelantado diciendo que podrían seguir vivas de hoy. Un segundo. A ver.
Ahora ya tosí, me quedé bien. Porque me quedado a estaba, gusto me estaba tosiendo? asfixiando. Alguno que esté oyendo esto diga, esta chica... Esta chica. Bueno, No, me estaba asfixiando, así que gracias por el paroncito. pues pasó un mes. Pasa un mes de la denuncia. Un mes de la denuncia Vale. y de repente un detective miró ese sobre con esa denuncia, vio que todos los datos eran muy exactos y dijo, bueno, me voy a acercar a Avenue Imperial, a 12.205, al barrio Mont Pleasant, y voy a comprobar qué es lo que hay. Bravo por ese detective, de El verdad. detective llegó a la vivienda, llamó, nadie la abrió. Pero se puede decir que aquí su olfato policial le alertó. Olfato policial y olfato físico, el Ahí nervio olfatorio, Lo metiste, ¿eh? porque olía terriblemente mal, olía de forma nauseabunda. Así que dijo, voy a preguntar a los vecinos, y los vecinos dijeron, por fin viene un inspector de la policía porque no hacemos más que quejarnos del mal olor. Los vecinos le dijeron que venía de la empaquetadora de carne que estaba justo al lado, ahí mismo. Así que el agente dijo, me voy a dar una vueltecita para comprobar si este olor tan terrible viene de la fábrica de carne, de la fábrica de salchichas. De salchichas. Pues menos mal que llega alguien para comprobarlo, la verdad es que sí. Fue hasta la fábrica empaquetadora de carne de salchichas. Ajá, sí. Y se quedó un poco impactado porque es que descubrió que apenas había olor. Así que el agente... Wow, esto está empezando a dar un girito. Bueno, todavía tenemos la excusa de que se haya roto una tubería por debajo. Pues por si las moscas, el agente pidió una orden de registro para el 12.205 de Avenue Imperial. La obtuvo una semana más tarde, concretamente el 29 de octubre. O sea, ya ha pasado 5 semanas después de la denuncia. Oh no. Y ahora, por favor, te estoy agarrando así la mano Sí, porque te pido... tienes la mano caliente. Sí, estoy calentita, la verdad. Estoy súper a gusto. ¿Qué quieres que te diga? Estamos en un podcast de asesinato y Bonnie dice que está calentita y súper a gusto. A ver, lo que se está contando es terrible, sí, pero lo que soy yo, mi ser, ¿qué quieres? ¿Que me encuentre mal y con náuseas y vomitando? Yo tengo las manos frías. Pero Hiervo de en los- rabia. Estoy tranquila. Pues te vuelvo a agarrar las manos que huyes de mí para decirte, por favor, vete despacito porque necesito... vienen curvas. Porque aquí sí que me voy a quedar fría yo. Bien, los policías echaron la puerta abajo, entraron en la vivienda y nada más abrir la puerta, el olor les echó para atrás. Hizo que sus cabezas se giraran. Wow, eso tiene que ser horrible. Este olor provenía de 2 cadáveres, de 2 mujeres que estaban en 2 habitaciones contiguas a la entrada de la vivienda. Pero por si fuera poco, O sea, que ya ven nada más llegar que ya hay 2 cadáveres en 2 habitaciones. en 2 habitaciones, Pero ahí mismo. Uf, madre mía. Pero espera. Es que empezaron a registrar la casa y en el sótano de la vivienda encontraron otros 4 cadáveres más. Estaban muy mal enterrados. La sepultura era muy superficial. Así que siguieron excavando y excavaron la parte posterior de la vivienda. Allí encontraron otros 3 cadáveres más. Espérate, estamos sumando. A ver, hemos encontrado 2 a la entrada. 2 más 4 enterrados. 4 enterrados que suman 6. 6. Otros 3 en perfectas condiciones enterrados, también a muy poca profundidad. Ya vamos 9. Una cosa antes de que sigas. Porque, o sea, tenemos 3 enterrados dentro de la casa, en el sótano. Que 4, tú dices, en la bueno, casa perdón, 4. 4, que tú dices, bueno, es algo que puede hacer a escondidas porque nadie lo ve, pero ostras, Espera, es que te me has adelantado, porque he dicho que había 3 cadáveres, pero lo que no me has dejado decir, que eran 3 cadáveres completos, pero había un cuarto
que había partes del cadáver. Bien, en el exterior había otros 4 cadáveres. Y me dices, me queda un cadáver más. La policía encontró el cráneo de otro cadáver más en un cubo dentro de la vivienda. En total, 11 cadáveres. O sea, 4 dentro y 4 fuera, enterrados fuera también. Sí. Pero a eso es lo que voy. Los que están enterrados fuera, ostras, ya te tienes que desplazar afuera de la casa, hacer el hoyo y enterrarlo. Por lo tanto, tendría que buscar, a lo mejor las vallas eran altas y no los veían los vecinos de fuera, pero Puede ahí ya es algo que... Sin iluminación, a altas horas de la madrugada. Ya, pero también hay un ruido, un tal, no lo sé, pero wow, parece de Recapitulando. película, sí. 2 cadáveres nada más entrar, 4 cadáveres en el sótano, 4 cadáveres más en el patio enterrados y el cráneo de el último cadáver que quedaba en un cubo. 11 mujeres muertas. Una barbaridad. Ahora voy a ese detalle que os decía. Desde luego que lo que está haciendo, al tenerlos como los tiene, lo que está haciendo es tratar cuerpos como basura, como objetos. Para él no valen absolutamente nada. Esos 2 últimos Puede ser. cadáveres, esos cadáveres que la policía encontró nada más entrar en la vivienda, los forenses dijeron que uno de ellos podía llevar muerto menos de un mes. Y el otro no estaban seguros de ellos. Pensaban que tal vez por septiembre o quizás antes. El hecho es que cuando estuvo la Tundra Billups, ella no informó de que hubiera cadáveres. No informó de haber visto ningún cadáver en la casa. Y de eso hacía 5 semanas. Por eso se cree que si no hubiera sido por ese incompetente que puso a dormir la denuncia, tal vez esas 2 mujeres, al menos una de ellas, habría estado viva. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Efectivamente, una auténtica barbaridad. Todos los cadáveres fueron estrangulados de forma manual. La gran mayoría tenían ataduras y muchos de ellos tenían restos de trapo en su boca. Es decir, a todos los había tratado igual. Por si fuera poco, en el momento del arresto, Sowell tenía 50 años. El fiscal, ante tal magnitud de pruebas, pidió $14 millones de fianza, pensando que evidentemente Sowell no podía pagarlos y eso le condenaba a la cárcel. Pero la jueza, visto lo visto, denegó la posibilidad de libertad bajo fianza y lo envió a una cárcel de máxima seguridad, aislado por su propia seguridad. Claro, este tío en una cárcel común, los presos, vamos, habría durado ni 5 minutos. Realmente, si te pones a pensar, esta persona ha estado en ese barrio conviviendo con toda esta gente de la cual nadie sospechaba de él, simplemente veían que entraban chicas y tal, y lo verían ahí como un ligón. Sí, de hecho tenía pero fama eso de ligoncete, de gigoló. Y tú dices, pero realmente lo que se estaba generando ahí era lo que podríamos llamar un monstruo invisible. Es que en las pesquisas policiales, de hecho, hemos dicho que eran 11 cuerpos, pero lo que no hemos dicho es que había más víctimas que Sowell no llegó a matar, algunas las dejó irse, y la policía al menos encontró 3 víctimas de abusos de Sowell, que estas mujeres pues no denunciaron a Sowell pues porque eran drogadictas, tenían antecedentes penales o pensaban que nadie les iba a creer. Ya, muy desencaminadas no iban
si se encontraban a Visto lo aquel. visto, no. Pero efectivamente eso quizás es lo que más miedo me da pensar de estas cosas, que realmente parece que nunca terminas de conocer a los vecinos, ¿no? Por muchos años que pasen y aunque convivas con ellos, puede ser que todos guarden sus secretos y eso da miedito. Ahora, hemos hablado un poquito de lo que era pues, su infancia y por qué su mente se empezó a distorsionar, ¿no? Y también hemos visto que se ve que a él le viene bien estar dentro de un sistema muy cerrado. Hemos visto sus problemas con las drogas, pero seguro que hay otra cosita que también se han dado cuenta y que simplemente hay que nombrarla, que va relacionado con esta relación que tiene él con los cadáveres. Ujú. ¿Nos viene a la cabeza la palabra necrofilia? Pues sí. De hecho, fue uno de los cargos por el que le acusaron. Necrofilia, para quien no sepa lo que es esta atracción por los cadáveres, Ujú. que no siempre tiene que ser sexual, que también la puede ser. Y sí, hay gente que obtiene placer de esta forma de los cadáveres, pero también la necrofilia se puede aplicar a esa posesión, cuando está disfrutando de ese cadáver después de muerto, porque lo que él está teniendo es un poder absoluto sobre ese cuerpo, sobre esa víctima. Ese disfrute de mantener el cadáver como él está haciendo en su casa es también parte de la necrofilia. Y aquí vemos que el hombre, pues hemos dicho en todo momento que está sufriendo, o sea, tiene un trastorno psicopático. Ujú. Y esto, ¿por qué lo decimos? Bueno, hemos visto que tiene esa ausencia de empatía, tiene esa frialdad emocional, tiene esa necesidad de control, que estamos viendo ese poder control que hemos dicho en muchísimos otros capítulos, y realmente está teniendo un desprecio total por la vida humana, porque está viviendo con estos cadáveres como si fuesen objetos. Y también puede haber una cosa que es un tipo de trastorno obsesivo con el control post-mortem. Es decir, necesita conservar a esas víctimas para seguir poseyéndolas. Pero esto, dominándolas. claro que hemos hablado, pero esto también podría formar parte, ya no solamente de lo que hemos hablado de la necrofilia y de ese componente psicopático, sino también que forme parte dentro del ritual que él se ha creado como asesino. Ujú. Pues esto sería todo respecto Pues a la parte déjame de que los te diga una cadáveres. cosa, porque es que la policía del East Cleveland, del este de Cleveland, sigue a día de hoy todavía reabriendo casos. Uy, qué horror. Claro, de finales de la década de 1900, bueno, de los 80. Porque es que había gente que había fallecido en esta ciudad y el caso seguía sin resolverse y había muchas coincidencias con las víctimas de Anthony Sowell. Pero no solamente esta policía, sino que el propio FBI, ya que esta policía le pidió al FBI que les ayudara porque, como hemos dicho antes, durante su tiempo en los Marines de los Estados Unidos, daba la casualidad que había estado en diferentes ciudades y había habido allí muertes similares a las que habían aparecido en casa de Sowell. Oh, no. Así que el FBI todavía a día de hoy sigue recopilando información para comprobar si esas muertes pudieran ser achacadas a Sowell o no. Su modo operandi siempre era el mismo. El tipo contactaba con sus víctimas a través de internet. Las invitaba, después de ganarse su confianza en la red, a tomar unas copas, principalmente en su casa, y allí lo que hacía era de repente perder el control, las reducía, las ataba, las ataba generalmente con cables, les metía un trapo de cocina generalmente en la boca para evitar que pidiesen auxilio y las estrangulaba al mismo tiempo que abusaba de ellas. Siempre contactaba con mujeres con problemas de drogadicción o alcoholismo o con mujeres que rayaban la indigencia. Estas mujeres se encontraban en una situación de desprotección social más potente
y mucha gente pues no denunciaba su desaparición. Claro, personas que tienen este tipo de problemas, la relación con la familia pues se suele romper. Distante, sí. Y entonces es más difícil que si desaparecen que vayan a denunciarlo, porque de hecho hay muchas veces que desaparecen durante largos tiempos hasta que vuelven a recurrir a la familia. Y bueno, es un perfil que a él le ayudaba. Uh-huh. Bueno, pues vamos a hablar un poquito de su juicio y su condena. Sí, por favor, la parte más interesante. El juicio fue programado para el 2 de junio del 2010, cuando Sowell tenía 51 años. Pero la defensa de Sowell, concretamente el abogado defensor que se comió este marronazo, esta patata caliente, se llamaba Brian McGraw, pidió aplazamientos porque había una gran cantidad de pruebas y una gran cantidad de grabaciones de la propiedad que estaba junto a Sowell, de esa empaquetadora de carne. Entonces pidió primero un aplazamiento al 7 de septiembre, un segundo al 14 de febrero del 2011, un tercero al 2 de mayo del mismo año 2011, para finalmente ser juzgado el 6 de junio del 2011. O sea, hablamos que empieza el primer juicio él con 51 años. Uh-huh. Vamos a ver con qué edad acaba él todo esto. Sí. Se le acusó de 11 cargos de asesinato agravado y más de 85 cargos de violación, asesinato, secuestro, manipulación de pruebas, abuso de cadáveres, necrofilia. Bueno, de todo un poco. 85 cargos, casi nada. Los abogados defensores estaban completamente horrorizados y de hecho llegaron a decir que no sabían si iban a poder llegar hasta el final del proceso. No me extraña, imagínate que te toca un juicio así. Yo entiendo que tiene que haber abogados defensores. Pero... Intentaron declararse inocente por demencia. Wow. Pero esto fue rechazado y al final, ¿qué es lo que hizo Sowell? Pues declararse inocente. Oh, no. ¿Qué? Sí. Me voy a callar. Vale. El 22 de julio de 2011, salvo 2 cargos, fue condenado por todos los cargos que se le imputaban. Y el 10 de agosto, los miembros del jurado recomendaron al juez que Sowell fuera condenado a muerte. El 12 de agosto, el juez Dick Ambrose confirmó la sentencia de muerte. Desde el 14 de septiembre de 2011, Sowell permaneció en el corredor de la muerte, concretamente en la institución correccional de Chillicothe. Bonito nombre. Chillicothe, sí. Chillicothe. La verdad es que está chili picantón. Bueno, viene bien. En noviembre de 2011, los nuevos abogados de Sowell, Jeffrey Kelleher y Thomas Rain, presentaron un recurso de apelación a la Corte Suprema de Ohio. La ejecución estaba fijada para el 28 de octubre del 2012. Entonces, lo que pidieron fue también pues, una moción de aplazamiento mientras se revisaba el recurso. Ya en todo esto, él entró con 51, ya tiene 53 añitos. Concretamente, en octubre del 2012 tenía 53 años y los nuevos abogados de este tipejo, de Sowell, que se llamaban Jeffrey Gamso y Erika Cunliffe, qué bonito nombre, de la defensa pública del condado de Cuyahoga, apelaron para que se anulara la condena y la sentencia de muerte en 21 puntos, de los cuales resaltaron 3 y los voy a leer a continuación. Que Sowell no recibió un juicio justo debido a la gran ampliación de cobertura de los medios de comunicación. Es decir, se pensaba que había sido un juicio muy mediatizado y eso podía haber influido en el juicio.
que la sala de audiencias había sido cerrada al público. Y el tercer y último punto era que había recibido una representación legal pésima. En septiembre de 2014, con 58 años, ya estamos en 58 años. No, 55. 55, perdón. El tribunal les pidió a ambas partes que abordaran estas tres cuestiones principales. Ambas partes, la Fiscalía y los abogados. Y ahora pasamos a 2016. Estamos hablando que ya tiene 57. Recordamos que empezó todo esto con 51 años. Vale, pues él ya... fue detenido con 50. Y fue detenido con 50. La cosa... Eso que dicen, las cosas de Palacio van despacio. Pues de la Corte de Apelación también. Pues también. Pues en el 2016 resulta que la Corte Suprema en Ohio pues vuelve a revisar el caso Sowell. Pero lo que ellos no pretenden juzgar es si es culpable o no, porque eso ya está más que decidido. Ellos lo que están discutiendo es si el juicio ha sido justo, si las pruebas que entregaron fueron legales, si se respetaron sus derechos, porque esto es así. Incluso el peor criminal pues tiene derecho a un juicio limpio. Y ellos veían... Un juicio justo. Justo, en este caso, mejor. Y si eso no se respeta, pues todo al final se puede tambalear, ¿no? Al final el caso se viene abajo. Y el tipo podría terminar en libertad. Libre, claro. Entonces los abogados de Sowell no solo dijeron pues, que el juicio no había sido justo, sino que fueron todavía más allá y empezaron a decir que es que ellos mismos que lo habían hecho mal, que cerraron parte del proceso al público, violando así la Constitución, y que la Corte debía, pues como mínimo, cambiarle la pena de muerte por cadena perpetua. Y que uno de los abogados, dice el abogado, es que nosotros hemos sido quien hemos arruinado a este hombre, dijo la Corte Suprema. Que tócate las narices, ¿eh? Y desde luego que fue una confesión ya desesperada pues por buscar otra segunda oportunidad, pero estamos hablando que en ningún momento ya se pretende liberar a Sowell porque ya está castigado y eso ha quedado claro, sino lo que intentaban era salvarle la vida. Y esto fue, estaban argumentando el derecho a la sexta enmienda. ¿Qué es la sexta enmienda? Pues mira, la sexta enmienda te dice que necesitan un juicio rápido, que tiene que haber un juicio público, que porque tiene que ser transparente, no secreto. Esto es en Estados Unidos, por la Constitución de Estados Unidos. Después, tiene que haber un jurado imparcial, tiene que ser informado de todos los cargos que tiene en su contra. Pero ahí es muy interesante porque el tema del juicio público, la Fiscalía dijo ya, pero ustedes, sus abogados, cuando estábamos pidiendo al jurado, dijeron que tenía que ser privado. Y eso ahora lo diré también. Después tiene la posibilidad de presentar a sus propios testigos y tener un abogado defensor. No sé si habéis oído alguna vez lo de me acojo la quinta enmienda. Por supuesto, para no declarar contra mí mismo. ¡Qué listo eres! Es que he visto muchas pelis. Sí, ¿ves? La vaca dice que eres muy listo. No, soy cinéfilo. Y dice que también que eres muy tonto. También, eso sí que es verdad. A lo mejor eso lo he dicho yo. No, pues efectivamente lo que se escucha en las películas de la quinta, que no es la que están defendiendo ellos, están con la sexta. La quinta es, pues, tienes derecho a guardar silencio para no incriminarte a ti mismo. ¡Qué listo eres! ¡Qué rabia me da! Porque se acuerda de todo. Cualquier momento me vas a pegar un puñetazo en el ojo. Cualquier momento te voy a agredir. Pues al final lo que la Fiscalía dice, vamos a ver. Quizás hubo algún error técnico, pero... Quizás. El juez ya diciendo, no me toquen ya las narices, los golondrinos. Pero el caso es tan brutal, las pruebas son tan aplastantes que nada en absoluto va a cambiar ese veredicto. Es más,
le dice a los abogados lo que tú estabas comentando. Dice, a ver, pero si fueron ustedes los que pidieron privacidad en parte del juicio. Y Claro. es más, el Sowell ni siquiera ha negado que él hiciera todo lo que hizo. Y eso que se ha declarado inocente. Y por lo tanto, inocente. Manda narices. Y voy a aplicar lo de tócate los golondrinos más a menudo, porque yo creo que esto no es censurable. Los sobaquillos. Los golondrinos salen en los sobaquillos. Los sobaquillos. No me refería a esos. Bueno. Y la pena, por lo tanto, la pena de muerte estaba más que justificada, según esto. Bueno, el hecho es que el 8 de diciembre de 2016, cuando Sowell tenía 57 añitos, la Corte Suprema de Ohio su apelación la tiró para atrás y confirmó la sentencia de muerte. Pero en mayo de 2017, con 58 años, Sowell o su defensa volvió a apelar a la Corte Suprema. Y en octubre de ese año volvieron a echarla para atrás y además fijaron la pena de muerte para el día miércoles 18 de noviembre de 2020, cuando Sowell tendría 61 años. ¿Pero qué ocurrió en ese año? 2020 fue un año maravilloso a nivel mundial. Se paralizó el mundo. Sí, Se paralizó el mundo debido a la llegada de la pandemia del COVID. Y, evidentemente, todas las sentencias de muerte también se paralizaron. ¿Y qué es lo que ocurrió? Que paradójicamente la pandemia condenó y sentenció a Sowell. Porque el 21 de enero de 2021, cuando Sowell tenía 62 años, se puso malito de COVID, pero se puso muy malito. Vaya por Dios. Y de hecho fue trasladado a Columbus para ser tratado de la enfermedad, hasta que se informó de su fallecimiento a las 3:27 el 8 de febrero. ¡Oh! Y aquí acaba la vida de Sowell. Ah, por cierto, un detalle, antes de nada. Si alguien quiere ir a ver la antigua vivienda de Sowell en el 12.205 de Imperial Avenue, en el barrio de Mount Pleasant, este de Ohio, no se molesten. Las autoridades ordenaron su destrucción total. Solo queda un solar. Pues me parece muy bien que hayan hecho eso. Sí, sí, totalmente. Me parece muy bien. Hay veces que muchas veces... ¿Por qué hacemos este tipo de episodios? Pues nos preguntamos a veces por qué sentimos tanta atracción por los crímenes más oscuros. Y terribles. Por las mentes que se esconden tras actos inimaginables. Y la respuesta está en una necesidad profunda de comprender qué puede fallar tan radicalmente en un ser humano como para convertirlo en depredador de su propia especie. Estudiar a los psicópatas, hablar de ellos, analizar sus historias, no es glorificarlos para nada. Es hacer visible el mal para que no se repita. Es iluminar lo invisible, nombrar lo innombrable. Porque los verdaderos monstruos no siempre tienen colmillos. Muy bien dicho. Qué buena frase, ¿eh? Sí. A veces viven entre nosotros y entender cómo se forman, cómo actúan y cómo el sistema puede fallar ante ellos es la única forma de protegernos como sociedad y como individuos. Hablar en este caso de Anthony Sowell no es una invitación al miedo, sino un acto de conocimiento, porque lo que no se nombra, lo que se oculta o se banaliza, siempre vuelve y con más fuerza. Efectivamente. Si te ha gustado, suscríbete, dale al like, a la campanita de notificaciones, compártelo con tus amigos y familiares. ¿Por qué? Pues porque es muy importante para nosotros y nos ayuda muchísimo. Sí, sí. Misterio Fanáticos, cuéntanos qué temas te gustaría oír en este programa. Y recuerda, nos vemos en tus pesadillas o en el próximo episodio. Lo que ocurra antes. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!